Hablaremos hoy de algunas curiosidades acerca de la moda a lo largo de la historia de Francia, que es un país muy vinculado con la moda. Son algunas extravagancias, ¿no? Empecemos por ver qué pasaba con las cabelleras y las pelucas. Y para eso contaremos con un antecedente muy antiguo. Los galos, y aquellos que estaban ubicados en el territorio francés durante la antigüedad clásica, estimaban mucho los cabellos largos y los consideraban como signo de distinción y libertad. Por eso, César, después de haberlos vencido, hizo que se cortaran el pelo, los obligó a cortarse el pelo en señal de servidumbre. Posteriormente, Clodión el Peludo, que arrebató, era un líder galo que arrebató algunas provincias a los romanos, ordenó a los pueblos por él libertados que se dejaran crecer la cabellera a fin de que se diferenciaran de los otros galos que todavía estaban bajo la dominación de Roma. Clodión el Peludo. ¿Cómo me gustaría llamarme Clodión el Peludo? Sí, dígelo ahí. En los primeros tiempos de la monarquía francesa eran muy apreciadas las cabelleras abundantes y los francos juraban por ellas, por las cabelleras. Sí. Y era costumbre entre ellos arrancarse un pelo y ofrecérselo a la persona a quien se quería prestar homenaje. Usted quería demostrar su estimación a una dama, se cortaba un pelo, o dos, o tres, Sí, bueno, se llegaba hasta el mechón, en Sí. casos así de obsesión. Sí, claro. Y le decía a la dama, estos pelos que acabo de arrancarme son para ti, amada mía. Puede citarse el ejemplo del rey Clodoveo, que envió solamente uno de sus pelos a un santo para probarle cuánta veneración se profesaba. Bueno, entre los primeros reyes se produjo una excepción, hija de la obsecuencia. Los cortesanos de Carlos el Calvo, para halagarlo, adoptaron la costumbre de afeitarse la parte superior del marote, precisamente en donde a Carlos no le crecía un pelo. En tiempos de Enrique IV, ya más cercanos y mejor documentados, apareció la costumbre de echar sobre el cabello unos polvos perfumados a los que se daba el nombre de griserie. En tiempos de Luis XIV se empleó para este objeto una mezcla de musgo de roble y harina de habas que se llamaba polvo de Chipre. Deme 50 centavos de polvo de Chipre. Chipre. Cuando llegó la época de las pelucas, ya después del XV, ¿no? Claro. Las hubo no solo de cabellos humanos, era la más cara, sino también de crin o de estopa, según los precios. Eran de varias clases y según su forma tenían nombres muy elocuentes. Nido de urraca, ¿Qué hace? Es hermosa. martillo. Había una que se llama la conmovedora. A esa la conozco. Esa la conozco. También a lo inconstante, a lo celoso. Ajá. A la garzón. A la garzón también, ¿no? Multitud de edictos reales se ocuparon de las pelucas y de los peluqueros. Se crearon 40 cargos públicos que tenían que ver con la recolección del pelo hasta su limpieza. Como bien sabemos, el más importante de estos cargos era el de intendente del gabinete de pelucas, que presidía la elección del monarca al respecto. Luis XIV, es decir, claro, es de Luis XIV, Claro. parte de Versalles, no toda la etiqueta de Versalles. Luis XIV tenía razones personales para fomentar el uso de esos tocados. Vivía en tiempo de este rey un peluquero ilustre, que era amigo del rey, llamado Binet. Este Binet dejó su nombre a un peinado inventado por él y asistía a Luis en sus modas. Todos los elegantes pronto tuvieron sus Binet, que variaban según la condición de las personas. Había pelucas para médicos, para profesores, ministros, príncipes. La forma y disposición de los cabellos eran distintas según el rango del que había de llevarla. En el siglo XVIII las pelucas fueron sustituidas por enormes peinados, de los cuales dice Saint-Simon: los peinados de la época se componen de perifolios de 2 pies de alto y colocan el rostro de las mujeres en el centro del cuerpo.
Claro. Mirá, le quedaba en el medio, porque arriba seguía pelo. 66 centímetros, es una bocha, loco, para sombrero. Para Para las estos altas, peinados era preciso disponer de un armazón de alambre grueso. Las cortesanas, cuando salían de paseo, debían arrodillarse en sus coches a fin de no comprometer el edificio levantado sobre sus cabezas. Para descansar el cogote, permanecían sentadas en la iglesia. Sí. Entre los peinados excéntricos citamos velador, el peinado velador, Venía con una bombita, el claro. castaño de Indias, la gallina mojada y el perro loco, que hacían furor. Sí. Una de las invenciones más ensalzadas al respecto fue la que llevó la duquesa de Chartres en 1774, que podía verse ahí la figura de su hijo, el hijo de la duquesa Sí. de Chartres, el duque de Beaujolais era el hijo, ¿no? En brazos de su nodriza. Todo esto armado El Lope. en la cabeza. También se veía un pequeño loro que picoteaba una cereza y un sirviente. Qué maravilla. Todo eso en el mate llevaba. Los estímulos exóticos encontraban su cauce en la moda. En 1748 llegó, proveniente de Sumatra, un rinoceronte. Y claro, era una novedad para los franceses. Se puso de moda el rinoceronte y cuenta Diderot, las mujeres lo trasladaron de sus jaulas a la cabeza. Todo fue a la rinoceronte. Qué lindo, claro. No existió mujer elegante que no llevara 3 o 4 rinocerontes encima. En 1773 apareció un meteorito y con él los tocados a la cometa. Claro. En la época de la Revolución, la escarapela tricolor, invitada por el amigo Camilo de Moulin, Sí, señor. fue el adorno obligado de los peinados. Un decreto de la Convención de 1793 dice, lo tengo aquí. La Convención Nacional decreta que las mujeres que no lleven la escarapela tricolor serán castigadas con, la primera vez, 8 días de cárcel y en caso de reincidencia se las tendrá por sospechosas. Las que arranquen a otra o profanen la escarapela nacional serán castigadas con 6 años de reclusión. Ya. Jacobino, Últimos ¿no? detalles Claro. que explican el nacimiento de algunos usos de la moda y que parecen provenir del capricho de algún príncipe. Las hijas de Luis IX, que era casualmente San Luis, San Luis, sí, San señor. Luis era Luis IX, tenían los pies enormes y poco gratos. Dicho, qué Mirá elegancia qué para decir. enormes y poco gratos son los pies de la hija del rey. Ya con enormes bastaba. La ¿verdad? hija de Luis IX tiene la Comenzaron a pata- llevar vestidos de arrastre Claro. que devinieron en los vestidos de cola. Los vestidos de cola provienen del afán de las hijas de Luis IX, San Luis, de ocultar las patas. Mirá vos. Otro dato. La esposa de Felipe III tenía un cogote desmesuradamente largo. Según el cronista Brantôme, dice, era capaz de humillar a una cigüeña. Ah, Y por Es buenísimo. disposición de esta mujer, comenzaron a utilizarse los cuellos altos. Claro. Mirá vos. Claro. Allá por 1385, otro dato, algunos señores de la corte se presentaron adornados con los llamados maîtres, o hombros postizos, ¿no? A fin de disimular, qué sé yo, su porte escaso, Sí, ¿no? la poquedad de actitud Claro, que da el entonces torso, venían con así unos como- hombros así, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué sé yo. Bueno. Atención, la hermosa Ferronier, la amante de Francisco I de Valois, ¿no? Sí, de Valois de Francia, que perdió en Pavía. Exactamente. Se había hecho una quemadura en medio de la frente, la Ferronier, y se puso encima de la cicatriz una joya sostenida por un cordón de seda y enseguida todas las cortesanas la imitaron, a pesar de no tener ellas Quemadura alguna. cicatriz alguna. Qué bueno. Durante el reinado de Francisco II, Francisco II no era el hijo de Francisco I, sino el hijo del hijo de Francisco I, que era Enrique II. Francisco II, para halagar a
a los caballeros gordos que había en la corte, no Francisco, sino los cortesanos menores, digo, para halagar a los gordos, adoptaron la moda de vientres postizos. Se ponían unas panzas postizas y andaban de acá, ¿qué tal? Y los gordos verdaderos se sentían superiores. Acompañados. Gracias. Sí. La reina Ana de Austria. Ana de Austria no es otra que la reina de los tres mosqueteros. Sí, señor. La de los tres mosqueteros, la tipa esa, que La del collar. la del collar, la de los diamantes del Buckingham. del Buckingham. Bueno, esa es Ana de Austria. Que estaba buena, parece. que Estaba muy buena. Es la mujer de Luis XIII. de Luis por cierto. XIII, claro. Diseñó los vestidos con mangas cortas porque se jactaba de tener brazos hermosos. Ay, mirá qué coqueta la Por último, digamos que Madame de Pompadour, la favorita de Luis XV, puso de moda los tacos altos para disimular su poca estatura. Yo agregaré un último dato. ¿Qué es este? Catalina de Medici se casó con el rey de Francia, Enrique II, el hijo de Francisco I. Viene ese caso. Y no era muy linda, no era muy linda. Pero tenía mucha plata, imagínense los Medici, los banqueros de Italia. Viene ahí, qué sé yo, pero tenía lindas piernas. Es algo. Tenía lindas piernas. Y entonces empezó a montar de un modo que las mujeres no usaban entonces para montar. Las mujeres montaban a la mujerenga. A la mujeriega, como claro. suele decirse. Claro. De costado, sentadas de costado. Sentadas en la silla con las dos patas al mismo lado, para que se entienda, ¿no? Claro. La rienda de la mano Y izquierda y la esta, otra. que tenía lindas piernas, resolvió que iba a montar directamente con una pata de cada lado. Ahora bien, para eso, para afrontar el momento tenso en que la mina va por la izquierda del caballo, pone la pata y revolea, empezó a usar una prenda que hizo historia, que son las bragas. Claro. La primera mujer que usó las bragas tal como las conocemos nosotros fue Catalina de El culot largo, para Así decirlo. es, exactamente. Así A la una. que eso lo sabía yo, porque frecuento mucho las casas que venden lencería y siempre hay un vendedor que te lo cuenta. Al encaje de Bruselas. Estaba pensando, Alejandro, que estas cuestiones preceden a lo que conocemos como la moda industrial, que ha generado tantos pecados y tantos males a todas nosotras. Pero los cabellos largos, en general, fueron a partir de el siglo II, antes de Cristo, por ahí, la característica de los pueblos que después serán las naciones europeas, de los bárbaros en general. Y, por oposición a esto, cuando uno se jactaba con aquella frase «Civis Romanus sum», soy ciudadano romano, siempre debía lucir el pelo corto, comodidad para los guerreros, prolijidad para los senadores y alarde para los recientemente emancipados. Pero estaba pensando que también hay antecedentes como los nazarenos, así ese segmento en el que se ubica el Cristo, que usaban el pelo largo como un rasgo de santidad, como un rasgo de ascetismo, si se quiere, por no tocarlos, porque era no solo dejarlos crecer, sino no peinarlos. Los eseños no hacían Los eso. eseños, que eran como los guerrilleros, los tipos más radicalizados en esa época de Palestina, usaban también eso. Tenemos a Sansón, que se suponía que Sí, tenía la fuerza mucho antes, radicada pero ahí. ya en tiempos bíblicos. En tiempos bíblicos. conjeturales. Pero hay esta cosa del pelo como un símbolo del honor, ha permanecido y está en muchas culturas. Los samuráis, o sea, los guerreros japoneses, que llegaron hasta el siglo XIX, la peor ofensa que podían sufrir era que alguien cortara su coleta de guerreros, porque era allí donde radicaba la enseña, el emblema mostrable del honor. Esto lo mantuvieron también los nobles británicos, y con Carlos I, cuando le estaban por cortar la cabeza, la gran discusión era que le cortaran su coleta, que él se anudaba el pelo para hacer esgrima, y él no le preocupaba tanto que la sabiola como la coleta, ¿no? El tema de la coleta tuvo importancia con la dinastía de los manchúes. De los manchúes, claro, en Claro. China también, claro. Bueno, y aquí, sin ir más lejos, el motín de las trenzas de los patricios fue por una orden de Belgrano, nuevo comandante, tras Saavedra, que ordenó cortar las trenzas y todo lo que vino después. Estaba pensando que también esto aparece con los bigotes, pero eso es otra historia. Lo que quiero decir es que estas cuestiones que usted narró son las que surgen del poder. El poder,
como quizás el caso más emblemático es el de Catalina, se permite ciertos alardes en función del dinero que posee, en función de los bienes, pero después los traslada hacia las multitudes que pretenden, en el artificio que ya el poder usa malamente, superar alguna cosa que no tiene más que ver que con la frivolidad. Porque en general, debajo del afeite, debajo del arreglo, debajo de la peluca, del polvo de Chipre, de cualquiera de esas cosas que hacen a la moda, está una verdad definitiva, la verdad aquella que se revela en el tálamo y la verdad que se revela con los años. Porque el gran riesgo es que después de un tiempo, más tarde o más temprano, uno descubra que solo había vacío detrás de ese tremendo miriñaque. Y Miriñaque, que es el armazón de los vestidos. Cuente el ¿no? otro miriñaque que también está, ¿no? Hay otro Miriñaque, que es el Miriñaque ferroviario, que es una especie de aparato de fierro que llevaba. De proa, sí, una especie de tren. proa, así. Tenía varias formas distintas. Los trenes llevaban una especie de proa que, según parece, servía para que lo que estuviera en medio de la vía fuera apartado hacia los costados. Los tranguay tenían también, ¿cómo no? ese Miriñaque. Pero con respecto a la moda, el Miriñaque era un armazón, generalmente de alambre. Sí, sí. Después, posteriormente, en una época, hace bastante tiempo, pero ya en estos tiempos, se usaban unos de plástico, probablemente. Sí, y ¿no? también con Una cosas de cosa ballena o bastante como los fea, corsets. bastante Sí, fea. sí. Pero también es el nombre de una milonga del genial compositor oriental Alberto Mastra. Y vamos a escuchar esa milonga en la voz de Nelly Omar.